Bienvenidos nuevamente a Ciudad del Rey, iglesia de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales. Nuevamente con ustedes para compartir música primeramente y luego un mensaje de la palabra de Dios. Así que primero escuchemos y veamos una canción. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, aquí estamos entonces para
compartir la palabra y, y tomando un poco la palabra que también en esta mañana compartíamos en el devocional, un pasaje que tenemos en Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, y de allí tomaremos el mensaje de hoy, y dice así la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, vemos aquí que el consejo del apóstol Pablo y de Dios es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y luego dice que todo lo que hagamos, dice todo lo que hicieres, sea de palabra o de hecho. Entonces, yo tomaré como referencia esto, todo lo que hiciéremos, todo lo que habláremos, pero también la palabra nos lleva en un pasaje nos habla también del pensamiento. Entonces yo diría también todo lo que pensares. O sea, todo lo que hacemos toda acción tiene una repercusión en el futuro. Somos seres espirituales esencialmente, y especialmente aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, que hemos nacido de nuevo, es un despertar, una vivificación de la sensoría espiritual, de entender y de sensar espiritualmente el ambiente, la atmósfera espiritual que nos rodea, seamos conscientes de ella o no, es real. Y entonces la palabra de Dios es como que nos despierta a esa esfera espiritual en la cual comenzamos a tomar conciencia de nuestra injerencia en esa esfera espiritual. Entonces la palabra nos dice que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, aquí dice todo lo que hicieres de palabra o de hecho, todo lo que piensemos, todo tendrá un efecto. Ese efecto se proyecta, generalmente se proyecta al futuro, pero afecta no solo la atmósfera espiritual a nuestro alrededor, sino que va a afectar también nuestra descendencia, va a afectar todo aquello a donde llegare, ya sea nuestra palabra, nuestras acciones o nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que hicieres, todo lo que hablares y todo lo que pensares, ¿sí? Mire, la palabra va más allá y nos enseña que nuestras acciones son como una siembra. Nosotros acostumbramos a decir en nuestras reuniones en la iglesia que en nuestra boca hay semillas que vamos a sembrar. Ahora, la Biblia habla de que nuestra boca habla lo que hay en el corazón. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 12, donde también allí hay una enseñanza del mismo Señor Jesús dada a los discípulos. Entonces tenemos en el capítulo 12 de Mateo, en el verso 36, donde vamos a leer desde el 35, 36, 37 de Mateo capítulo 12, dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta enseñanza también tiene esa misma profundidad, dando a entender que no pierde validez nada de lo que hacemos, pensamos o hablamos. Especialmente aquí el Señor dice que lo que sale del buen tesoro, y en otro pasaje Él dice lo que habla nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Entonces,
La idea que esto nos da es que nosotros somos capaces de convertir nuestro corazón en un buen o un mal tesoro, porque de lo que está en el corazón es lo que hablaremos nosotros. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto. El Señor nos ha hecho con ese poder en la palabra, poder, Santiago dice el poder de la lengua, Proverbios dice en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En la Biblia también dice en Proverbios que de lo que nuestra boca habla, de lo que nuestra boca hace, comeremos. Entonces, hay un efecto, yo diría que para verlo en el mundo espiritual, hay un efecto profético en las palabras, sean buenas o sean malas, sean dichas en sentido profundo o no queriendo darle el valor que en verdad las palabras tienen, pero no podemos cambiar lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, de todo lo que hablemos daremos cuenta. Y dice que aún nuestras palabras nos pueden justificar o nos pueden condenar, porque nuestra boca dirá lo que está en el corazón, y si nosotros entendemos la necesidad de formar un corazón que sea un buen tesoro, entonces comencemos por el principio. Nuestro corazón tiene que ser habitado por el Espíritu Santo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para que el pensamiento, la palabra y la acción tengan que ver con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, a través de la palabra bíblica, nos dará también vida eterna, porque hay vida en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros lo que hablamos, lo que hacemos, repercute en el futuro, también aquello que hicieron nuestros antepasados tiene que ver con nosotros, porque en cierto modo esto es una transmisión genética a través de la voz y a través de la acción. Entonces nosotros puede que ignoremos algunas cosas de nuestros antepasados, pero en cierto modo parte de nuestra personalidad es el fruto de todo aquello que fue formado a través de la palabra y de la acción de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Y la Biblia dice que por generaciones hay cosas que permanecen en la genética familiar. Entonces, en base a esto, un poco este mensaje también es prepararnos para el día sábado, donde vamos a tener un culto muy especial. Va a ser la terminación de estas 3 semanas de humillación en la presencia de Dios, para buscarle de manera especial, para que Dios en verdad rompa todo yugo, para que caiga toda cadena, para que se abra toda puerta que hasta ahora nos ha sido cerrada, nos ha estado impidiendo el avance, la progresión, el crecimiento, para que todo eso caiga a través de la búsqueda del Señor. Entonces vamos a tener una reunión muy especial el día sábado. Esto es un poco una antesala de esto, ¿sí? Porque queremos visualizar nuestra vida espiritual, posicionarnos y de aquí en más entender, creer y actuar de modo tal que sepamos que nosotros vamos a influenciar a nuestras generaciones. Vamos a influenciar ya sea a nuestras generaciones sanguíneas o a nuestras generaciones espirituales, las cuales son aquellas personas a las cuales nosotros les comunicamos el Evangelio, nuestra fe, a los cuales los hacemos partícipes de nuestras palabras y de nuestras acciones. Por eso es tan importante que entiendamos que la palabra de Dios es una espada, pero también es agua que sacia la sed, pero también es purificadora. La palabra de Dios tiene una acción impresionante. Fíjense que mediante la palabra, Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, mediante la palabra, dice la Biblia, creó el universo, cosa que creemos por fe. Ahora, Él nos dio a nosotros esa capacidad de la cual a veces no somos muy conscientes, y cuando lo somos tampoco es para aterrarnos, sino para decirle al Señor en oración, buscarlo y pedirle
que todo aquello que proviene de Él sea nuestra herencia, para que nosotros esa misma herencia la podamos transmitir. Recordemos, por ejemplo, que el Señor bendice a Abraham y una de las condiciones que Dios vio en Abraham es que Dios dice, yo sé que Abraham va a enseñar, o Abraham, cuando Dios le cambia el nombre, al cambiar el nombre también cambia su naturaleza, y Dios dice, yo sé que va a enseñar a las generaciones venideras a temer a Dios, a buscar a Dios y a creer, y por tanto Dios le da una bendición que va a trascender generaciones aún hasta estos días, pues que en la descendencia de Abraham está profetizada la venida del Señor Jesucristo y a través de él la bendición, como dice la Biblia, a todas las naciones o a todas las familias. Entonces, podemos ver en la Biblia incluso cómo las acciones, ¿sí? Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor, dice allí la palabra que leímos en Colosenses. Podemos ver en la Biblia varios personajes, varias personas, que sus acciones afectaron la descendencia, afectaron su propia vida, afectaron su futuro y afectaron mucho más, incluso afectaron cosas que Dios ya les había dado. Por ejemplo, observemos la vida de Saúl, ¿sí? Las acciones de Saúl fueron prácticamente inmediatamente, después de hechas, fueron inmediatamente sancionadas por el profeta Samuel. Y Samuel, cuando Saúl actúa indebidamente, su acción, también sus palabras, fueron en contra de lo que Dios había ordenado para él, y siendo el rey de Israel, teniendo también a su cargo aquel ejército que estaba pronto para atacar, él tiene que esperar al profeta, pero indebidamente él ofrece un sacrificio que no le había sido pedido ni ordenado, ni tenía la capacidad de hacerlo. Y entonces cuando llega el profeta Samuel dice, bueno, como tú obraste indebidamente, tu reino se ha roto, ha sido quitado y le ha sido dado a otro. Entonces, después no es inmediata la justicia, no es inmediato este juicio, pero sí podemos ver el proceso del derrocamiento paulatino del reino de Saúl. Y así como él, tantas otras acciones que vemos en la palabra que tienen una repercusión en el futuro, ya sea que lo hagamos intencional o involuntariamente. Puede que intencionalmente tengamos una acción como por ejemplo obediencia a la palabra. Por ejemplo, oración. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, llamáis y se os abrirá, buscáis y hallaréis. Entonces, hay una acción que podemos hacer. Podemos pedir, podemos buscar, podemos llamar, y esto tiene una repercusión en el mundo espiritual, y el Señor dice que seremos oídos, nos será dado. O sea, podemos nosotros intencionalmente accionar de acuerdo a la palabra, y eso repercutirá en nuestra vida, pero también repercutirá en nuestro futuro. Y si al orar estamos pidiendo por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación, esto también va a afectar. O sea, la acción siempre, así como las palabras, siempre, voluntaria o involuntariamente, van a afectar el futuro. Eso es claro en la palabra. Entonces, cuando por ejemplo, les vuelvo a citar este ejemplo de Saúl, cuando Saúl ofrece aquel sacrificio que él no tendría que hacerlo, inmediatamente el profeta Samuel comienza a darle pautas de cómo esto iba a afectar su futuro. Y Saúl, una actitud que él no tiene, que después sí encontramos en David, el que sucede a Saúl es David, encontramos que David también cometió errores y también cometió acciones que afectaron su familia, pero hubo algo en David y fue arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente, de pensamiento y de acción. Cuando David entendió su error, su pecado, su desobediencia a Dios, inmediatamente él se arrepiente, él busca a Dios, él reconoce su error, su pecado y le pide a Dios perdón.
si bien sus acciones afectan a su descendencia inmediata, no más de eso. O sea, en su momento su descendencia es afectada, pero no más allá de eso, sino que su descendencia tiene problemas porque todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo pensamos y hablamos va a tener efecto, pero el arrepentimiento produce un quiebre, un freno, y aquello que por ser pecado atrae maldición, ahora por arrepentimiento atrae bendición. Dios dice que al corazón contrito y humillado, eso lo escribe el mismo David en el Salmo 51, Dios no lo despreciará. Entonces, es importante la acción del arrepentimiento, porque aunque nosotros de pronto no sepamos todo aquello que nos puede estar afectando, a veces lo podemos ver. Cuando hay ciclos repetitivos en nuestras vidas que tienen que ver con la afección, ya sea en nuestro estado de ánimo, ya sea en nuestra acción, o también podemos ver reflejado en nuestra familia cosas que de pronto no quisiéramos. Pero cuando empezamos a observar el entorno y nuestra línea genealógica, muchas veces vemos que algo viene complicado. Entonces, ¿cuál es la acción? Bueno, la acción es el arrepentimiento. Yo quiero basar un poco más en la palabra esto que les hablo, y que vayamos a Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 6, los versos 6 y 7, también contienen allí una enseñanza respecto a esto. Y dice así: el que es enseñado en la palabra, bueno, aquí está diciendo otra cosa, pero viene bien también. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto habla de dar testimonio, ¿sí? Mi testimonio es que la palabra, es que mi acción, es que poner en práctica esto me bendijo, me sanó, me liberó, bendijo a mi familia, transformó mi entorno, y en fin, lo que Dios haga a través de la palabra es bueno que lo testifiquemos, y porque eso va a edificarnos, va a fortalecernos, y aquel que lo oiga también será edificado, fortalecido y motivado. Dice luego el versículo 7, estoy leyendo Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, aquí aparece que cuando sembramos para el Espíritu o en el Espíritu, entonces esto nos da como resultado, dice, vida eterna. Esto habla de vida abundante. Entonces, todo lo que sembramos, dice aquí, de todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a segar, y dice que no nos engañemos. ¿Qué pasa? A veces podemos pensar que nuestra acción está oculta, eso es un engaño o un autoengaño que no tiene validez, porque también tenemos que entender que Dios conoce todas las cosas, y Dios es el que nos da este libro de su ley para guiarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos vida, ¿sí? Entonces, todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Por qué? Porque la carne es condenada, porque la carne no heredará el reino de Dios. Entonces la corrupción que va tomando la carne para un día desaparecer es lo mismo que tomará nuestra vida si nosotros sembramos solamente para la carne. Pero dice que el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Entonces, esta enseñanza está muy repetida en la palabra, está muy, valga la redundancia, muy enseñada en la palabra. ¿Por qué es esto? Porque Dios quiere que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, todo lo que hicieres, todo lo que sembrares y todo lo que hablares, de eso segarás. De eso se trata el fruto, ¿sí? Nuestra boca, cuando habla, nuestra boca siembra. Por tanto, el fruto de lo que sembramos
vendrá a nosotros. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta todas estas cosas. Por eso es tan importante este tiempo que hemos separado para buscar a Dios, para humillarnos en su presencia, para pedirle a Dios por nuestra familia, como hemos estado hablando, venimos hablando en estas 3 semanas que vamos a completar el sábado, si Dios quiere, y allí vamos a tener una reunión muy especial en la cual vamos a pedir a Dios que un poco Dios corone todo este tiempo de búsqueda, todo este tiempo de lectura, todo este tiempo que hemos estado buscando en su palabra, cosas como estas, cosas que transformen, cosas que bendigan, cosas que modifiquen todo aquello que deba ser modificado para que la bendición de Dios fluya. Nosotros somos, en cierto modo, vidas proféticas. Nuestra vida va a afectar el futuro. Somos proféticos en nuestro hablar, en nuestro accionar y en nuestro sembrar, como venimos enseñando. Entonces, me gustaría orar, como siempre lo hacemos cuando compartimos una palabra con ustedes, terminar orando, unámonos en oración. Y si aún no se ha unido a estos días de búsqueda, de lectura, hágalo a través de los devocionales en la mañana, hágalo a través de separar tiempo para el Señor, de oración, para escuchar su palabra, en fin, para leer, para buscarle y pidámosle juntos a Dios, todo el pueblo de Ciudad del Rey, ese avivamiento que Dios nos ha prometido. Pero para que haya un avivamiento, primero tiene que haber un avivamiento en cada uno de nosotros, y eso es lo que buscamos, que el Espíritu Santo pueda soplar y avivar ese fuego que ha puesto en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo pueda transformar aquellas cosas que nos pueden amoldar o que nos pueden frenar en nuestro deseo de crecer, de avanzar, de servir al Señor, en fin, de ser de bendición para la familia. En fin, que Dios haga una transformación, que Dios haga un cambio total, continuo, ¿sí? No va a ser solo este tiempo de buscar a Dios para que Dios intervenga en nuestra vida, pero sí va a ser algo intensivo que terminamos, si Dios quiere, el día sábado. Así que les vuelvo a reiterar la invitación, invite a todo aquel que usted quiera. Va a ser una reunión muy especial, va a ser una reunión de rompimiento. Declaramos cuando comenzamos estos días que se iban a romper yugos, que iban a caer cadenas y que se iban a abrir puertas. Y declaramos en el nombre de Jesús que esas cosas sucederán porque son promesas en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Si aún no le ha dado su vida al Señor y quizá al escuchar estas palabras piensa, bueno, a mí las cosas no me salen, a mí se me frenan las cosas, a veces hay confusión, a veces hay agotamiento. Bueno, todo esto tiene que ver con el entorno espiritual, y cuando nosotros entendemos que por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios nosotros somos los que podemos transformar el ámbito espiritual, que Dios nos dio esa capacidad, ese poder, podemos utilizarlo y podemos transformar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Así que si quiere esto de lo cual estoy hablando, comience por recibir a Jesús en el corazón. Si en algún momento lo ha hecho, pero ahora entiende que de pronto se ha desviado un poco de todas estas cosas, bueno, entréguele el corazón nuevamente al Señor. Una de las cosas que frena a veces nuestro accionar en Dios o meternos con Dios, como decimos, es el temor a lo desconocido, o el temor a lo que tengo que hacer, o el temor a lo que no debo hacer. Lo que no tenemos nosotros que reprender el temor, quitarlo de nuestra vida y entender que todo está en las manos de Dios y que Dios no hará algo para que nos afecte. Si nos sentimos afectados por lo que Dios hace, entonces es señal de que tenemos que cambiar. Así que vamos a orar. Bendito Jesús, tú viniste para salvarme. Diga conmigo si usted quiere. Viniste para salvarme, yo quiero esa salvación y todo lo que ella tiene. Quiero, Señor Jesús, ese cambio que puede producir tu palabra
en mi corazón. Yo quiero que mi corazón se convierta en un buen tesoro, que mi boca pueda hablar palabras que salen de él y que todo aquello que ha querido formar un mal tesoro, un mal depósito en mí, en tu nombre, Jesús, sea quitado. Que tu sangre preciosa sea sobre mí para bendecirme, para transformarme y para liberarme. Gracias, Jesús. Amén. Y ahora quiero orar y, iglesia, tomemos la palabra de Dios como una palabra de autoridad sobre nosotros mismos, sobre el entorno y sobre todo aquello que nos quiera afectar. Y en base a eso vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, estos días, Señor amado, que hemos dedicado a buscar tu rostro, a llamar las cosas que no son como si fueran, llevando adelante las promesas, las palabras que tú nos diste en tu palabra. Hemos tenido este tiempo de búsqueda, hemos tenido este tiempo de humillación en tu presencia, hemos tenido este tiempo de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pedirte perdón y ahora, Señor, creemos que a través de tu palabra, que a través del nombre de Jesús, que a través del poder de la sangre de Cristo, tú nos has dado autoridad. Y en el nombre de Jesús, Señor amado, hoy nos arrepentimos por nosotros y por nuestros antepasados y por todo aquello que pueda estar afectando nuestra vida y lo que va a afectar a nuestra descendencia. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, nos lavamos en la sangre preciosa de Jesús y tomamos autoridad contra todo aquello que quiera venir para afectar nuestra vida, ya sea en la salud, en la economía o en las relaciones familiares. En el nombre de Jesús, que toda atadura o que todo argumento que el enemigo tenga contra nosotros y nuestra familia sea quitado ahora por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús y por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos que a través de la palabra y de la búsqueda del Señor vendrá a nuestra vida bendición, sanidad, liberación, prosperidad y llenura con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, queda hecha la invitación. Sábado, 18 horas, Santa Cena también este sábado. Invite a todo el que pueda, venga, no se quede, llame, comparta esta palabra. Busquemos a Dios juntos y recordemos que Dios nos prometió y nos pidió que oráramos por un avivamiento, porque Dios traerá un avivamiento. En el nombre de Jesús. Gracias.